Muy bien, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? En esta oportunidad, ¿qué tal, Cinta Carla? Muy buenos días. En esta oportunidad vamos a hacer el tema de fuerza eléctrica y campo eléctrico. Para esto tenemos que hablar acerca de la carga eléctrica, que va a ser algo importante o crucial para esta semana. Nos dice aquí lo siguiente, que la carga eléctrica es una cantidad física escalar, que indica el número de electrones en exceso o en defecto en los átomos de un objeto material. Dice aquí en exceso. Dice por aquí en exceso. Quiere decir entonces que hay una mayor cantidad de electrones que protones. O también dice en defecto. Eso quiere decir que hay una menor cantidad de electrones que de protones. Luego nos dice que debido a la atracción o repulsión entre cuerpos electrizados existen dos tipos de carga eléctrica, la positiva y la negativa. Vamos a analizar esto con el siguiente esquema. Tenemos acá al inicio un cuerpo que es eléctricamente neutro. Esto quiere decir que tiene igual número de electrones que de protones. De ahí que su carga neta o total es igual a cero. Esto es análogo en el curso de química. Por ejemplo, en el curso de química ustedes han visto el átomo neutro. ¿Por qué en el curso de química el átomo es neutro? ¿Será porque no tiene electrones o protones? ¿O será porque el número de electrones y protones son iguales? ¿Por qué en el curso de química se plantea que un átomo es neutro? ¿Será porque no tiene carga, no tiene electrones o no tiene protones? ¿O será porque el número de electrones y protones son iguales? Claro, en el curso de química el átomo es neutro porque tiene igual cantidad de electrones que protones. Por lo tanto, su carga neta o total es igual a cero. Ahora, ese átomo o este cuerpo eléctricamente neutro luego puede ganar o puede perder una cierta cantidad de electrones. Vamos a suponer que él gana electrones. Si él gana electrones, entonces ahora el número de electrones es mayor que el número de protones. De ahí que el cuerpo queda cargado negativamente. De ahí que se plantea que su carga neta o total es negativa o menor que cero. También puede ser que el cuerpo inicialmente es eléctricamente neutro y luego puede perder una cierta cantidad de electrones. Entonces, si él pierde electrones, ahora tiene en mayor cantidad el número de protones con respecto al número de electrones. Por lo tanto, él queda cargado positivamente. De ahí que su carga neta o total es positiva o mayor que cero. Bien, hasta aquí pueden tomar la captura. Por eso que nos dice que la carga eléctrica es una cantidad física escalar, que indica el número de electrones en exceso o en defecto. En exceso, por ejemplo, es cuando está cargado negativamente, ya que tiene una mayor cantidad de electrones que de protones. O también nos dice en defecto, y eso ocurre cuando está cargado positivamente, ya que allí tiene una menor cantidad de electrones que de protones. Esta es la parte descriptiva. Pero también es importante ahora saber la parte cuantitativa. O sea, quiero saber cuánto es el valor de la carga eléctrica de un cuerpo electrizado, ionizado. Para eso entonces vamos a la siguiente diapositiva. Bien, ahora vamos a analizar lo que corresponde a la cuantización de la carga eléctrica. Vamos a cuantizar, vamos a cuantificar, vamos a medir. Para esto les voy a mostrar dos casos, el general y el particular. De esos dos casos, el que está en su guía o en su PDF es el caso particular. Y a veces lo que no está, pero que es parte del tema, se les puede preguntar, como por ejemplo el caso general. Voy a partir de ahí. En el caso general se parte de un cuerpo que inicialmente está cargado, tiene una cierta cantidad de carga inicial. Luego él puede ganar o perder una cierta cantidad de electrones. De ahí que al final tendrá una cierta cantidad de carga, diferente a la inicial. Ahora vamos a definir la variación en la carga. Toda variación siempre es una diferencia.
de algo final respecto de algo inicial. Entonces aquí la variación en la carga es la carga final menos la carga inicial. Pero también se plantea que esa variación en la carga es igual al número de electrones que ha ganado o perdido por la carga del electrón. Como estas dos expresiones nos están representando lo mismo, entonces estas dos deben ser iguales. De ahí que los igualamos y obtenemos esto, que la carga final menos la carga inicial es igual al número de electrones que ha ganado o perdido por la carga del electrón. Ya que en el examen les pueden dar, por ejemplo, la carga inicial, la carga final y les preguntan, determine el número de electrones transferidos o el número de electrones que ha ganado o perdido. Entonces ustedes se evalúan ahí. Carga final menos la carga inicial es igual al número de electrones por la carga del electrón. Ahora, respecto del número de electrones, n, él siempre es un número, ojo, siempre es un número entero. Puede ser un entero positivo o un entero negativo. Por eso es que se plantea que n pertenece al conjunto z, al conjunto de los enteros, ya que n puede ser entero positivo o un número entero negativo. Es imposible, es incorrecto plantear que un cuerpo esté ganando o perdiendo, por ejemplo, medio electrón, un cuarto de electrón, tres cuartos de electrón. Eso es incorrecto. Siempre un cuerpo gana o pierde un número entero de electrones, ¿correcto? Ahora vamos con la carga del electrón. La carga del electrón en magnitud o en valor absoluto es igual a 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. De ahí que la unidad de medición de la carga eléctrica en el sistema internacional es el coulomb, que se va a expresar con la letra C mayúscula. Ahora, por su curso de química, ¿cómo es la carga del electrón? ¿Positiva o negativa? Por su curso de química, ¿cómo es la carga del electrón? ¿Positiva o negativa? Claro, muy bien, es negativa, perfecto, es negativa, muy bien. Y si es negativa, quizás algunos se preguntarán, profe, si la carga del electrón es negativa, entonces ¿por qué ha colocado aquí como si fuera positivo, 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb? ¿Por qué no lo colocó el signo menos adelante? Para eso justamente les voy a explicar los recuadros de abajo. Dice notación CEPRA en color rojo. Por ejemplo, en el recuadro de la izquierda, tengo una carga que en valor absoluto o en magnitud es igual a un milicoulomb. ¿Cómo sé que esta carga es positiva o negativa? Eso lo observo en este índice. Si ustedes observan aquí, hay un signo menos en este índice. Quiere decir que esa carga es negativa, pero cuyo valor absoluto o magnitud es de un milicoulomb. Su notación equivalente a esta es la que se encuentra aquí en color azul, donde nos dice que la carga es igual a menos un milicoulomb. Ambas notaciones son equivalentes, pero la que se suele utilizar sobre todo para los exámenes es la notación de color rojo. Pero también es probable que se planteen en los exámenes con la notación de color azul. Entonces ahí, ojo, yo les recomiendo que manejen ambas notaciones para que así no los sorprendan en el examen. Es por eso que aquí la carga del electrón está dada en la notación pre, donde el signo de esa carga se encuentra aquí en este índice. Ahí se encuentra el signo de la carga, ¿correcto? Muy bien. Ahora, cuando la carga es positiva, quizás ahí no va a haber ningún problema. Ahí no va a haber ningún problema. Por ejemplo, en el recuadro de la derecha, ahí tengo una carga que en magnitud o en valor absoluto es 2 milicoulomb. El signo de la carga se encuentra en este índice. Ahí se encuentra. Pero ese signo puede bajar o se podría omitir, que es justamente lo que está escrito en color azul, donde tenemos que la carga es igual a más 2 milicoulomb o sencillamente se omite ese signo y se expresa como 2 milicoulomb.
Entonces, moraleja, hay que tener mucho cuidado con la notación de la carga, sobre todo cuando es negativa, sobre todo cuando es negativa, ya que nos podrían inducir a un error pensando que la carga es positiva. Sí, tengan mucho cuidado con ello. Bien, ahora vamos al caso particular, lo que sí está en su guía o en su PDF. En el caso particular, se parte de un cuerpo que inicialmente es neutro, por lo tanto su carga inicial es igual a cero. Luego, él puede ganar o perder una cierta cantidad de electrones, de ahí que tendrá una cierta cantidad de carga final. Y en particular, esa carga final lo voy a expresar como Q mayúscula. Ahora vamos a plantear la variación en la carga, que es la carga final menos la carga inicial. La carga final es Q mayúscula y la carga inicial vale cero, ya que inicialmente era neutro. Q menos cero nos da Q. Ahí está, Q. También sabemos de antemano que la variación en la carga también se puede expresar como el número de electrones que ha ganado o perdido por la carga del electrón. Y observo que estas dos expresiones me están representando lo mismo. Por lo tanto, ambas deben ser iguales. Entonces, si yo los igualo, obtengo lo siguiente, que la carga de un cuerpo electrizado es igual al número de electrones que ha ganado o perdido por la carga del electrón. Esta es la expresión que aparece en su guía o en su PDF, ¿correcto? Bien, hasta aquí pueden tomar la captura. Hasta ahí pueden tomar la captura. Entonces, yo les recomiendo que manejen en lo posible la notación pre. Quizá la notación de color azul, que están en esos recuadros de abajo, ya lo conocen, ya lo manejan. Ahora yo les recomiendo que también aprendan esa notación de color rojo, notación de la pre, ya que de esa manera no los van a sorprender en el examen. ¿Sí? Unos segundos más para que le puedan tomar la captura y pasar a la siguiente diapositiva. Bien, continuamos. Y ahora vamos con la ley de conservación de la carga eléctrica. Nos plantea lo siguiente. Literalmente nos dice que la carga eléctrica no se crea ni se destruye, solo se transfiere. Ahora, ¿cuál es esa carga eléctrica que se transfiere de un cuerpo hacia otro o de un átomo hacia otro? ¿Serán los protones o por el contrario, son los electrones? ¿Cuál es esa carga eléctrica que se transfiere de un cuerpo a otro o de un átomo hacia otro? ¿Los protones o los electrones? Por ejemplo, cuando ustedes hacen estequiometría en el curso de química, ¿ahí qué tipo de balance realizan? Aparte del balance de masa. También me parece que hacen el balance de las cargas eléctricas. Y en ese caso lo hacen con respecto a quién? A los electrones. Es por eso que, ojo, nos dice, la carga eléctrica no se crea ni se destruye, solo se transfiere. ¿Quién es esa carga eléctrica que se transfiere? Son los electrones. Sí, tomen nota. Nos dice literalmente que la carga no se crea ni se destruye, solo se transfiere. Pero ¿cuál es esa carga eléctrica que se transfiere? Los electrones. ¿Y cuáles son en particular esos electrones que se transfieren? Los que están más lejos o más cerca del núcleo atómico. Por ejemplo, cuando ustedes hacen configuración electrónica, ¿no? Cuando hacen ustedes su sopa de fideos, ¿cuáles son los electrones que se transfieren? ¿Los que están más cerca del núcleo atómico o los que están más lejos del núcleo atómico? ¿Los que se encuentran en los primeros niveles de energía o los que están en los últimos niveles de energía? En ese caso son los que se encuentran en los últimos niveles de energía.
o más alejados del núcleo atómico. A esos electrones también se les conoce como los de valencia. Así es, señorita Carla. Muy bien, perfecto. Son los electrones de valencia. Esos son los electrones que se transfieren principalmente. Por eso que en el curso de química ustedes utilizan o trabajan justamente con los electrones de valencia. También como por ejemplo cuando hacen la nomenclatura, ¿no?, de los diversos compuestos. Bien, ahora matemáticamente se plantea que la sumatoria de las cargas iniciales es igual a la sumatoria de las cargas finales. Eso es matemáticamente. Ejemplo. Lo que les voy a proponer es típico de examen, así tal cual se ha dado anteriormente en los exámenes, tal cual esta secuencia. Se tiene inicialmente dos partículas con cargas iniciales, carga inicial de 1 y carga inicial de 2, y se encuentran separadas. Por lo tanto, cada quien mantiene su propia cantidad de carga eléctrica. Segundo acto, se les pone en contacto. Cuando se les pone en contacto, allí va a haber una transferencia de electrones de un cuerpo hacia otro. Uno de ellos estará ganando y el otro estará perdiendo esa cantidad de electrones. Y al final los vamos a separar. Como hubo aquí una transferencia de electrones, entonces al final ellos tendrán una cierta cantidad de carga diferente a la que se tenía inicialmente. Y eso es justamente lo que se quiere conocer, las cargas finales, tanto de 1 como de 2. Les plantean así: dos cargas eléctricas idénticas con cargas iniciales tal y tal. Se les pone en contacto y luego se les separa. Determine sus cargas finales. Bien, entonces aquí rápidamente van a plantear conservación de la carga eléctrica. Por un lado van a sumar las cargas iniciales. Ahí tenemos la carga inicial de 1 más la carga inicial de 2. Esto por lo general va a ser dato del problema. Entonces le coloco aquí un check. Esto de aquí ya se conoce, es dato del problema, las cargas iniciales. Y les van a preguntar, determine las cargas finales. Entonces, por el otro lado de la igualdad, vamos a sumar las cargas finales. Carga final de 1 más la carga final de 2. Pero esto es justamente lo que quiero conocer. O sea, esta es mi incógnita. No sé cuánto es la carga final de 1, ni tampoco es cuánto es la carga final de 2. Eso es lo que tenemos que dar como respuesta. Ahora, si ustedes observan atentamente, tengo aquí una primera ecuación, pero ¿con cuántas incógnitas? A ver, tengo aquí una primera ecuación, pero ¿con cuántas incógnitas? ¿Qué es lo que no se sabe? ¿Qué es lo que no se sabe numéricamente hasta el momento de esta ecuación? Por un lado tenemos las cargas iniciales o la sumatoria de las cargas iniciales y por el otro lado tenemos la sumatoria de las cargas finales. ¿Qué es lo que no se conoce numéricamente hasta el momento? Claro, las cargas finales. Esos son justamente nuestras incógnitas. Entonces tengo una primera ecuación con dos incógnitas, así es, que son las cargas finales. Perfecto. Por el álgebra, si tengo dos incógnitas, como mínimo se requieren dos ecuaciones o quizás una relación entre esas incógnitas. Y eso es justamente lo que vamos a determinar mediante el siguiente recuadro, la siguiente observación. Nos plantea lo siguiente: si una condicional, las cargas eléctricas son geométricamente idénticas, esto quiere decir que ambas cargas eléctricas tienen igual radio o tienen igual diámetro. Entonces, ¿qué se cumple? Que luego de estar en contacto, sus cargas finales deben de ser iguales. Sus cargas finales deben de ser iguales. O sea que esta carga final de 2, yo lo podría reemplazar luego ¿por quién? Por la carga final de 1, por ejemplo. Entonces ya tendríamos ahí carga inicial de 1 más la carga inicial de 2 es igual ¿a quién? A 2 veces la carga final de 1. O también podría ser 2 veces la carga final de 2. Ahora sí,
tenemos una ecuación con una sola incógnita y eso ya es resoluble. Ya se podría conocer el valor numérico de las cargas finales. Ahora sí, vamos con un ejemplo numérico. Les plantean así: dos cargas idénticas con cargas iniciales de magnitud 5 milicoulomb y 7 milicoulomb. Se les pone en contacto y luego se les separa. Determine sus cargas finales. Entonces rápidamente plantean aquí conservación de la carga eléctrica. Por un lado, suman las cargas iniciales. Ahí está, profe, mire, 5 mili más 7 mili. Esto va a ser igual a ¿quién? A la carga final de 1 más la carga final de 2. Pero si se les ha mencionado que las cargas son idénticas o tienen igual radio o tienen igual diámetro, ¿eso qué implica? Que luego de estar en contacto, sus cargas finales deben de ser iguales. Por eso que tenemos aquí dos veces la carga final de 1. Entonces tenemos 5 más 7, 12, entre 2, 6. Entonces obtienen que la carga final de 1 o la carga final de 2 es igual a 6 milicoulomb. Y justo hay respuesta y marcan. Esa respuesta, esa alternativa marcada, ¿es o no correcta? Esa alternativa, esa respuesta marcada, ¿es o no correcta? A ver qué opinan hasta ahí. Esa respuesta, 6 milicoulomb, ¿es o no correcta? Quizás algunos me dirían, profe, sí, sí es correcto, porque mire, hemos sumado, ahí está, mire, 5 más 7, 12, entre 2, 6, es correcto, aparentemente. ¿Por qué? Porque aquí se ha utilizado notación pre para las cargas eléctricas. Veamos, la carga inicial de 1 nos dice aquí que tiene un índice que es negativo. Quiere decir que la carga inicial de 1 es negativa. Y cuando ustedes trabajen con la conservación de la carga eléctrica, se debe incluir, se debe de considerar el signo de la carga. Por eso que aquí lo correcto es colocar adelante el signo menos, ya que esa carga nos indica que es negativa. Ahí está, menos 5 milicoulomb. ¿Más quién? La carga inicial de 2. Ahora vamos con la carga inicial de 2. Tiene aquí como índice el signo positivo. Quiere decir que esta carga inicial es positiva. Por lo tanto, esto es más ¿quién? Más 7 milicoulomb. O sencillamente 7 milicoulomb. Cuando la carga es positiva, no hay problema, queda tal cual. El detalle es cuando la carga es negativa. Por eso tengan mucho cuidado cuando la carga es negativa. ¿Sí? Si ustedes omiten ese signo, lamentablemente los van a inducir a un error. Entonces lo correcto es plantear aquí menos 5 milicoulomb, que es la carga inicial de 1, más 7 milicoulomb, que es la carga inicial de 2. Menos 5 más 7, ¿eso que nos da? Más 2 milicoulomb. Y entre 2, ¿qué obtenemos? 1 milicoulomb. Esa realmente es la respuesta correcta. Bien, hasta aquí pueden tomar la captura. Entonces tenemos un ejemplo de ley de conservación de la carga eléctrica y además el uso adecuado o correcto de esa notación de la PRE. Ahí tienen lo que no se debe hacer y lo que sí se debe hacer para que tengan en cuenta y no caigan en ese tipo de trampas, sobre todo cuando la carga es negativa. Porque a veces quizás uno puede estar un poquito apurado, eso yo lo entiendo, en un examen el tiempo es valioso. Y uno podría pensar que las cargas ambas son positivas, porque observamos que ambos tienen valores positivos, pero a veces no nos fijamos o no estamos atentos a esa notación donde nos indican el signo de la carga y podríamos incurrir en un error. Espero que no caigan en ese tipo de situaciones. Bien, continuamos. Y ahora vamos a analizar la fuerza electrostática. Esta fuerza electrostática puede ser de atracción o de repulsión. Primer caso, fuerza electrostática de atracción.
Esto ocurre cuando las cargas son de signos o polaridades opuestas. La fuerza electrostática de atracción se da cuando las cargas son de signos o polaridades opuestas. Por ejemplo, si la carga 1 es positiva, entonces la carga 2 debe ser negativa. Y si la carga 1 es negativa, entonces la carga 2 debe ser positiva, ya que en ese contexto existe una atracción. O sea que las cargas se quieren acercar una respecto de la otra. Por eso que la carga 1 ejerce una fuerza electrostática a la carga 2 en dirección hacia la izquierda. Y de igual manera, la carga 2 está atrayendo a la carga 1 con una fuerza electrostática dirigida en ella hacia la derecha. De esa manera vamos a reconocer rápidamente la dirección de la fuerza electrostática en el contexto de atracción. Y es que hay que recordar o hay que tener presente que toda fuerza, ojo, toda fuerza es una cantidad física vectorial. Y como todo vector está definido por una magnitud y una dirección. Por lo pronto, estamos analizando aquí la dirección de la fuerza electrostática en el contexto de atracción. Ahora vamos para el caso de la repulsión. Esto se da cuando interactúan dos cargas de igual signo o igual polaridad. La repulsión se da cuando interactúan dos cargas de igual signo o igual polaridad. Por ejemplo, cuando la carga 1 es positiva y la carga 2 también es positiva. O cuando la carga 1 es negativa y la carga 2 también es negativa. En ese contexto se da la repulsión. O sea que estas cargas se quieren alejar, se quieren separar una respecto de la otra. Por lo tanto, la carga 1 le ejerce una fuerza electrostática a la carga 2 en dirección hacia la derecha, ya que la carga 1 quiere alejar a la carga 2. Por lo tanto, una fuerza electrostática en esta dirección hacia la derecha. Y de igual manera, la carga 2 va a repeler a la carga 1 con una fuerza electrostática dirigida hacia la izquierda. De esa manera vamos a reconocer la dirección de la fuerza electrostática, tanto para el caso de atracción como para la repulsión. Ahora vamos con la magnitud. La magnitud de la fuerza electrostática simplemente se evalúa como la constante K por las cargas que están interactuando, en este caso la carga 1 con la carga 2. Pero si ustedes notan o observan atentamente aquí, estas cargas 1 y 2 se encuentran dentro de un valor absoluto. Ojo, para conocer la magnitud de la fuerza electrostática, aquí a las cargas 1 y 2 se les va a colocar dentro de un valor absoluto. Y luego todo ello entre la distancia que los separa elevado al cuadrado. Luego, la constante K tiene un valor. Él siempre es 9 por 10 a la 9. Pero también es importante su unidad, que es el newton metro cuadrado coulomb al cuadrado, por cada coulomb al cuadrado. Acá aparece metro cuadrado. Esto quiere decir entonces que la distancia de separación entre las cargas necesariamente debe estar expresado en metros, necesariamente. Luego, por aquí aparece coulomb al cuadrado. Eso quiere decir que las cargas 1 y 2 deben estar expresadas en coulomb, ¿correcto? Deben estar expresadas en coulomb. Y de ahí es que finalmente la fuerza electrostática está expresada luego en ¿qué? En newton, ¿sí? Esto que les acabo de comentar está escrito justamente aquí abajo. Ahí nos dice que las cargas 1 y 2 deben estar dadas, ojo, en sus magnitudes o en sus valores absolutos y expresadas además en coulomb. También nos indica que la distancia de separación que existe entre las cargas debe estar expresada en metro. Bien, un ratito antes que le tome la captura,
A esta expresión también se le conoce como la ley de Coulomb. A esa expresión, a esa ecuación también se le conoce como la ley de Coulomb. Bien, ahora sí pueden tomar la captura. Entonces hasta aquí tenemos lo que corresponde a la fuerza electrostática. Hemos analizado la dirección de la fuerza. Esto va a depender si nos encontramos en el caso de atracción o del caso de la repulsión. Y también ya sabemos a partir de la ley de Coulomb cómo hallar la magnitud de dicha fuerza. Bien, continuamos. Si me consultas hasta aquí. Bien, paso entonces a la siguiente diapositiva. Y tenemos ahora lo que corresponde al campo eléctrico. El campo eléctrico es una cantidad física vectorial. Ojo, tengan presente. El campo eléctrico es una cantidad física vectorial. Y como todo vector, está definido por una magnitud y una dirección. Por lo pronto voy a deducir, voy a definir, voy a conocer la dirección del campo eléctrico. Pero ¿qué ocurre? Que la dirección del campo eléctrico va a depender del signo de la carga. Por eso que vamos a analizar tanto para la carga positiva como para la carga negativa. Primero vamos con la carga positiva. ¿Sí? Primero vamos con la carga positiva. Se plantea lo siguiente, que una carga eléctrica positiva genera en su entorno líneas de campo eléctrico saliente de la carga y en varias direcciones. Por ejemplo, aquí estas flechas de color azul que se encuentran en el entorno de esa carga positiva nos representa la dirección del campo eléctrico. Esas flechas de color azul en el entorno de la carga positiva nos está representando la dirección del campo eléctrico. Me explico. Por ejemplo, por ejemplo, en este punto 1 y en este punto 2, ¿cómo son los campos eléctricos? ¿Iguales o diferentes? ¿Cómo es el campo eléctrico en los puntos 1 y 2? ¿Iguales o diferentes? Sabiendo o teniendo en cuenta que esas flechas nos están representando la dirección del campo eléctrico. Así es, muy bien, son diferentes. Perfecto. Claro, así es, señorita Carla, muy bien. ¿Por qué? Porque en el punto 1, por ejemplo, se observa que esa flecha que nos está representando el campo eléctrico está orientado hacia la derecha, en tanto que en el punto 2, esa flecha está orientada hacia la izquierda. Entonces observo que la dirección del campo eléctrico o el campo eléctrico es totalmente diferente, ya sea en el punto 1 con respecto al punto 2. Moraleja, moraleja. Debido a esto, en los problemas siempre, ojo, siempre les van a especificar dónde conocer el campo eléctrico. Debido a esto, es que en los problemas siempre les van a especificar dónde conocer el campo eléctrico, ya que el campo eléctrico va a cambiar según sea este el punto o región del espacio. No es lo mismo el campo eléctrico en el punto 1 que en el punto 2. ¿Correcto? Bien. Vamos ahora con este otro ejemplo. Aquí abajo tengo una carga positiva. Quiero conocer por lo pronto la dirección del campo eléctrico en el punto P, que se encuentra a una distancia D de esa carga positiva. Entonces, se sabe que una carga positiva genera líneas de campo eléctrico saliente de la carga y en varias direcciones. Ahí lo tenemos. Estas flechas que estoy graficando nos está representando la dirección del campo eléctrico en el entorno de esa carga positiva.
Ahora, de todas esas líneas de campo eléctrico que están saliendo de esa carga positiva, ojo, solamente hay una que está saliendo de esa carga y que además está pasando por el punto P. Solamente hay una línea de campo eléctrico que sale de esa carga y que además está pasando por el punto P. Ahí lo tenemos. Por ese motivo, esta carga positiva en el punto P está originando un campo eléctrico en dirección hacia la derecha, o sea, saliente de la carga, y en ese punto particular hacia la derecha. Bien, esto es ojo para una carga positiva. Ahora vamos con la carga negativa. Una carga negativa, una carga negativa genera en su entorno líneas de campo eléctrico entrantes o dirigidas hacia la ubicación de la carga negativa. Es por eso que estas flechas de color rojo nos están representando la dirección del campo eléctrico en el entorno de esa carga negativa. Todas ellas están como que dirigiendo o están así como que entrando a la ubicación de esa carga negativa. Por ejemplo, si yo comparo el campo eléctrico en este punto 1, voy a colocar otro color. Si yo comparo el campo eléctrico en este punto 1 con respecto a este punto 2, la pregunta es, ¿los campos eléctricos en los puntos 1 y 2 son iguales o son diferentes? ¿Cómo son los campos eléctricos en los puntos 1 y 2? ¿Iguales o diferentes? Teniendo en cuenta la idea anterior, claro, también son diferentes. Así es, también son diferentes. Perfecto. ¿Por qué? Porque en el punto 1, por ejemplo, se aprecia que el campo eléctrico que está representado por esa flecha de color rojo está orientado, dirigida hacia la izquierda. En tanto que en el punto 2, esa flecha de color rojo está orientada o dirigida hacia la derecha. Por lo tanto, esas flechas no nos están representando la misma dirección. Por lo tanto, sus campos eléctricos son diferentes. Por eso, nuevamente, en los problemas siempre les van a especificar dónde conocer el campo eléctrico, ya que esto va a cambiar según sea el punto o región del espacio. Bien, continuamos por aquí. Y ahora vamos a analizar la dirección del campo eléctrico que origina una carga negativa y en particular en el punto P, que es a una distancia de la carga negativa. Entonces, sabemos que una carga negativa genera en su entorno líneas de campo eléctrico entrantes o dirigidas hacia ella. Ahí tenemos. Ahí lo tenemos. Esas líneas de campo eléctrico. Ahora, de todas ellas, solamente hay una, ojo, solamente hay una, que está pasando por el punto P y que además se está dirigiendo hacia la carga negativa. Solamente hay una. Solamente hay una que está pasando por el punto P y que además se está dirigiendo hacia la carga negativa. Ahí lo tenemos. Es por eso que esa carga negativa en el punto P está originando un campo eléctrico hacia la izquierda, ¿correcto? Entonces siempre tengan presente que la dirección del campo eléctrico va a depender del signo de la carga. Es saliente para una carga positiva y es entrante para una carga negativa. Y dependiendo de ello, ustedes van a luego a conocer la dirección del campo eléctrico en el punto específico que se les esté preguntando. Bien, borramos esto y lo pasamos a limpio. Ahí está tal cual. Ahora vamos con la magnitud. La magnitud es bien sencillo de evaluar. La magnitud del campo eléctrico se evalúa como la constante K por la carga. Pero si ustedes observan aquí, la carga se encuentra dentro de un valor absoluto. Entonces, ojo, aquí se va a considerar la magnitud de la carga eléctrica o el valor absoluto de la carga.
Y luego todo esto entre la distancia de separación que hay de la carga hacia el punto en el cual se quiere conocer el campo eléctrico. En este caso esa distancia es d minúscula y esa distancia luego elevado al cuadrado. De esa manera se va a conocer la magnitud del campo eléctrico. Ahora, finalmente, la unidad de medición del campo eléctrico en el sistema internacional es el newton por cada coulomb. Bien, hasta aquí pueden tomar la captura. Entonces hay que tener presente que el campo eléctrico es una cantidad física vectorial y como todo vector está definido por una magnitud y una dirección. Para conocer la dirección del campo eléctrico hay que tener presente con qué carga eléctrica se está trabajando. Cuando la carga es positiva, genera en su entorno líneas de campo eléctrico saliente de la carga y en varias direcciones. Y para una carga negativa, el campo eléctrico es entrante o dirigida hacia esa carga negativa. Unos segundos más y pasamos luego a la siguiente diapositiva. Bien, continuamos hasta que no hay consultas. Bien. Ahora vamos con el principio de superposición. No se asusten con ese nombre. No dice de dos partículas, el campo eléctrico en un punto igual a la suma de campos eléctricos producidos por cada carga. ¿Y por qué nos dice que es igual a una suma vectorial? Porque justamente como les había mencionado, el campo eléctrico es una cantidad física vectorial. Y si yo quisiera conocer el campo eléctrico resultante en algún punto del espacio, entonces para ello tenemos que sumar vectorialmente los campos eléctricos en dicho punto del espacio. Por ejemplo, para que esto se me entienda mejor, vamos con este ejemplo. Aquí tenemos dos cargas, carga 1 positiva y carga 2 negativa. Quiero conocer la magnitud del campo eléctrico resultante en el punto P. Veamos. Una carga genera en su entorno líneas de campo eléctrico saliente de la carga y en tres direcciones. Entonces ahí estoy graficando la dirección del campo eléctrico en el entorno de esa carga. De todas estas líneas de campo eléctrico, solamente hay una que está saliendo de la carga y que además está pasando por el punto P. Sale de la carga y además está pasando por el punto P. De ahí que esa es la dirección del campo eléctrico que origina la carga 1 o la carga positiva en el punto P. Ahora vamos con la carga 2. La carga 2 es negativa, por lo tanto genera en su entorno líneas de campo eléctrico entrantes o dirigidas hacia ella. Ahí tenemos entonces el campo eléctrico que está generando en su entorno. Ahí lo tenemos. Ahora, de todas ellas, solamente hay una que está pasando por el punto P y que además se está dirigiendo hacia la carga negativa. Solamente hay una que está pasando por el punto P y que además se está dirigiendo hacia la carga negativa. Ahí lo tenemos. ¿Correcto? Bien. Si desean, le pueden tomar una captura a este borrador, a ese esquema. ¿Sí? Ya que de esa manera ustedes van a reconocer rápidamente la dirección del campo eléctrico en un punto específico del espacio, tanto para una carga positiva como una carga negativa. ¿Sí? De todas esas líneas de campo eléctrico que se encuentran en el entorno de la carga, ya sea positiva o negativa, solamente hay una que está pasando por el punto P, ¿sí? Y que está dirigiéndose hacia la carga negativa. Y solamente hay una que está saliendo de la carga positiva y que además está pasando por el punto P. Bien, borramos esto y lo dejamos así limpio, ¿correcto?
Por eso que tenemos ahí las direcciones de los campos eléctricos 1 y 2. Y se observa que ambos están formando entre sí un ángulo θ. Entonces, para conocer la magnitud de este campo eléctrico resultante en el punto P, debo de conocer previamente la magnitud del campo eléctrico 1 y del campo eléctrico 2. ¿Eso cómo se evalúa? Según la diapositiva anterior, es la constante K por la carga entre la distancia al cuadrado. Por eso que la magnitud del campo eléctrico 1 es la constante K por la carga 1 entre la distancia de 1 al cuadrado. Y la magnitud del campo eléctrico 2 es la constante K por la carga 2 entre la distancia de 2 al cuadrado. Con ello, y conociendo además el ángulo θ, vamos a plantear esta expresión, donde nos dice que la magnitud del campo eléctrico resultante es igual a la raíz cuadrada de la magnitud del campo eléctrico 1 al cuadrado más la magnitud del campo eléctrico 2 al cuadrado, más 2 veces la magnitud del campo eléctrico 1 por la magnitud del campo eléctrico 2 y por el coseno de θ, donde θ es el ángulo formado por los campos eléctricos. Ahora, vamos a otros casos. Vamos a analizar otros casos. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si observo que los campos eléctricos 1 y 2 son perpendiculares entre sí o están formando 90 grados? Entonces la magnitud de la resultante, ¿cómo se obtiene? Sencillamente como la raíz cuadrada de la magnitud del campo eléctrico 1 al cuadrado más la magnitud del campo eléctrico 2 al cuadrado. Así de sencillo. Otro caso. ¿Qué ocurre cuando los campos eléctricos 1 y 2 son paralelos y además ambos en igual dirección? Como por ejemplo aquí hacia la derecha. Entonces la dirección del campo eléctrico resultante va a coincidir con la dirección del campo eléctrico 1 o con la dirección del campo eléctrico 2, ya que ambos tienen igual dirección. ¿Y cómo se obtiene la magnitud de ese campo eléctrico resultante? Sencillo, sumando la magnitud del campo eléctrico 1 con la magnitud del campo eléctrico 2. Así de sencillo. Y finalmente este otro caso. ¿Qué ocurre cuando los campos eléctricos 1 y 2 son paralelos, pero se encuentran en direcciones opuestas? O sea, el campo eléctrico 1, por ejemplo, hacia la derecha y el campo eléctrico 2 hacia la izquierda. Entonces aquí vamos a considerar el siguiente ejemplo. Voy a asumir para este ejemplo, para este caso, que el campo eléctrico 1 es de mayor magnitud que el campo eléctrico 2. ¿Sí? Entonces, el campo eléctrico resultante tiene como dirección la del campo eléctrico 1, ya que él es de mayor magnitud. Entonces, la dirección del campo eléctrico resultante coincide con la dirección del campo eléctrico de mayor magnitud. En este caso, para este ejemplo, el campo eléctrico 1. Ahora, ¿cómo determino la magnitud de este campo eléctrico? Sencillo, restando el de mayor magnitud menos el de menor magnitud. En este caso, el campo eléctrico 1 menos la magnitud del campo eléctrico 2. Bien, hasta ahí pueden tomar la captura. Moraleja. Se tiene que conocer, en primer lugar, la dirección del campo eléctrico en ese punto específico que les estén preguntando. Según cómo se están formando esos dos vectores campos eléctricos, voy a optar por el método más conveniente para conocer su magnitud de la resultante. Si forman entre sí un ángulo θ diferente de 90, entonces tengo que aplicar esta raíz cuadrada de todo ello. Si forman entre sí 90 grados, por Pitágoras. Si son paralelos y en igual dirección, sumamos las magnitudes. Y si son paralelos pero se encuentran en direcciones opuestas, restamos las magnitudes. El de mayor menos el de menor magnitud. Por eso que primero va a ser importante conocer la dirección correcta del campo eléctrico. Y eso va a depender también del signo de la carga. Bien, unos segundos más y pasamos a la siguiente diapositiva.
Y ya para finalizar la teoría, vamos con la fuerza eléctrica. Vamos con la fuerza eléctrica. Un ratito. Bien. En cierta región del espacio existe ya un campo eléctrico. Por ejemplo, aquí hacia la derecha. ¿Sí? Primer paso, en cierta región del espacio ya existe un campo eléctrico. Por ejemplo, aquí hacia la derecha. Luego, en esa región del espacio se va a colocar, por ejemplo, una carga positiva. Cuando esa carga positiva interactúa con ese campo eléctrico, experimenta la carga una fuerza eléctrica, cuya dirección siempre coincide con la del campo eléctrico. Por ejemplo, aquí, el campo eléctrico está orientado hacia la derecha y de pronto ese campo eléctrico interactúa con esa carga positiva. Entonces la carga positiva va a experimentar una fuerza eléctrica, también dirigida u orientada hacia la derecha, en modo general en igual dirección que el campo eléctrico. Eso es cuando la carga es positiva. Ahora vamos con el segundo caso. Cuando se tiene dentro de esa región con campo eléctrico una carga negativa. En ese caso, la carga negativa al interactuar con el campo eléctrico va a experimentar una fuerza eléctrica que siempre, ojo, esa fuerza eléctrica siempre tiene dirección opuesta o dirección contraria al campo eléctrico. Por ejemplo, aquí el campo eléctrico está orientado hacia la derecha y de pronto interactúa con una carga negativa. Entonces la carga negativa experimenta una fuerza eléctrica, pero en dirección hacia la izquierda, o sea, en dirección opuesta o contraria al campo eléctrico. De esa manera vamos a reconocer rápidamente la dirección de la fuerza eléctrica, tanto para una carga positiva como una carga negativa que interactúa con un campo eléctrico. Y finalmente, para conocer la magnitud de la carga, pero ojo, esta carga se encuentra dentro de un valor absoluto, y esto luego multiplicado por la magnitud del campo eléctrico, nada más. Bien, hasta ahí pueden tomar la captura. Entonces recordar que cuando el campo eléctrico interactúa con una carga positiva, la carga experimenta una fuerza eléctrica en igual dirección que el campo eléctrico. Y cuando la carga es negativa, la carga experimenta una fuerza eléctrica en dirección opuesta, en dirección contraria al campo eléctrico. Bien, unos segundos más. Y con esto hemos finalizado, en resumen, la teoría para esta semana. Con esto entonces ya podemos pasar a los problemas. Por ejemplo, el número 1 nos menciona lo siguiente. En la figura se muestra tres esferas conductoras idénticas, o sea, cada una de ellas de igual radio o de igual diámetro. Dice esferas idénticas 1, 2 y 3, suspendidas de hilos aislantes e inicialmente neutras. O sea, inicialmente las tres esferas tienen igual cantidad de electrones que de protones. Por ese motivo las tres son neutras, porque cada una de ellas tiene igual número de electrones que de protones. Segundo acto nos dice lo siguiente. Si se acerca, ojo, se acerca una barra con carga positiva sin tocar las esferillas. Se acerca una barra positiva, pero sin tocar las esferillas. Y luego se retira la esferilla número 2, manteniendo las esferillas 1 y 3 en su lugar. Indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. En la número 1 nos indica lo siguiente.
La esfera 1 adquiere carga negativa. Eso debe ser verdadero o falso. Vamos a analizarlo. Inicialmente, ojo, inicialmente no se encontraba esta varilla cargada positivamente, no se encontraba. Hasta aquí entonces las tres esferillas se encuentran en su estado eléctricamente neutro. Cada una de ellas tiene igual cantidad de electrones que de protones. Segundo acto, acercamos esa varilla cargada positivamente. Esa varilla está cargada positivamente. Muy bien. ¿Qué va a ocurrir entonces con los electrones que se encuentran en las esferillas 1, 2 y 3? ¿Se van a querer acercar o se van a querer alejar de esa varilla que está cargada positivamente? ¿Qué creen que va a ocurrir con los electrones que se encuentran dentro de las esferillas? ¿Se quieren acercar o se quieren alejar de la varilla? ¿Qué ocurre aquí con los electrones? Claro, se quieren acercar. Muy bien, así es, se quieren acercar. Ya que las cargas de signos opuestos o polaridades opuestas, estas se atraen. Se quieren acercar una respecto de la otra. Entonces quiere decir que los electrones que se encuentran en las esferillas se quieren acercar lo mayor posible a esa barra cargada positivamente. Entonces internamente en las esferillas hay una transferencia o una migración de electrones. Y esa migración de electrones se va a dar principalmente hasta llegar a la esferilla número 3, ya que ya se encuentra más cerca de esa barra cargada positivamente. Entonces los electrones se han desplazado y ahora se encuentran en mayor concentración en la esferilla número 3. Quiere decir que en ella hay una mayor cantidad de electrones que de protones. ¿Y qué ocurrió entonces con los electrones que se encontraban en la esferilla número 1? Pues han migrado, como les comentaba, hacia la número 3. Quiere decir entonces que en la esferilla número 1 hay una menor cantidad o un menor número de electrones con respecto a los protones. Por lo tanto, la esferilla número 1 queda cargada positivamente y la esferilla 3 queda cargada negativamente. Entonces, ¿cómo debe ser la primera proposición? ¿Verdadero o falso? Falso, así es, muy bien, falso. Aquí vamos a tener la justificación. Nos dice, debido a la electrización por inducción, o sea, se induce cargas en las esferillas, pero sin tocarlas, existirá un desplazamiento de electrones. De ahí que los electrones se van a acercar lo mayor posible a la barra. Es por eso que los electrones han migrado y ahora se encuentran en mayor cantidad en la esferilla número 3 y en menor cantidad en la esferilla número 1. Por lo tanto, la número 1 queda cargada positivamente. Así es, señorita Carla. Falso. Muy bien, falso. Segunda proposición. La esferilla 2 adquiere carga positiva. La esferilla 2 adquiere carga positiva. Vamos a analizarlo. Para esto voy a colocar un valor numérico para que se pueda comprender mejor la idea. Entonces, inicialmente se encuentran igual que aceptado positivamente. Entonces, por ejemplo, voy a hacer le pedían número 1, les di el número pasaron, y le pones a el número 2. 5 electrones, entonces 1 será el número 2. Menos 5 electrones respecto a protón, tal vez sería 1 queda cargada positivamente. Ahora, este número 2 hay 5 electrones más, por lo que sería un 2 queda cargada negativamente. Ahora
respecto del número de protones. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Que ahora, sin pasar de la esfera 1 a la esfera 2, esos 5 electrones van a pasar todos hacia la número 3. Los 5 electrones de la esfera 1 a la número 2 y luego los electrones de la esfera 2 o 3. La pregunta es, ¿cómo se quedó en el número 2? De 1 a 2, fue de 1 a 2, ganó 5 electrones. Pero luego, cuando pasamos de 2 a 3, la esfera 2 perdió 5 electrones, quedó la esfera número 2. Han pasado por ella. ¿Con cuántos electrones se quedó la esfera número 2? Si la esfera 2 gana 5 y luego pierde 5. Ah, se escucha entrecortado. A ver un ratito, un ratito. A ver un ratito. A ver, hola, hola, hola. Sí, hola, hola, hola. A ver, confirme si se me escucha mejor. Sí, hola, hola, hola. Hola, hola, hola. ¿Me escucha mejor? Sí. Ok, perfecto. Gracias, gracias. Ok. Entonces, les comentaba aquí. 5 electrones pasaron de la esfera 1 a la 2. Entonces, hasta ahí, la esfera 2 estaría ganando 5 electrones. Entonces, hasta aquí, la esfera 2 estaría cargada negativamente. 5 electrones ganó la esfera 2, ahora les va a perder, ya que va a pasar esos 5 electrones de la esfera 2 a la esfera 3. Entonces, al final, ¿con cuántos electrones se quedó la esfera 2? Ahora, ¿con cuántos electrones se quedó finalmente la esfera 2? Si ganó al inicio 5, pero luego perdió esos 5. Cero. Claro, con cero, así es. Quiere decir que la esfera 2 no ha ganado, ni tampoco al final ha perdido electrones. Quiere decir entonces que en la esfera número 2, el número de electrones y el número de protones van a ser iguales. Por lo tanto, la esfera 2 se encuentra en su estado eléctricamente neutro. Encuentra en su estado eléctricamente neutro, así es. Por lo tanto, la esfera 2 se encuentra al final en su estado neutro. Es que la esfera 2 solamente ha servido como un puente. La esfera 2 solamente ha servido como un puente para que se encontraba en la esfera 1 y era el número encuentra en su estado. Bien. Finalmente, como el ojo dice, la esfera 3 adquiere carga negativa. La esfera 3 negativa. ¿Verdadero o falso? Al ojo. Profesor, se le escucha entrecortado. Ah, ok, ok. Ahorita también te acabo de escuchar a ti entrecortado. No sé, puede ser por la línea de ambos, o quizás mi línea, puede ser. Bien, voy a tratar en todo caso de regularizar esto. A ver, nos dice entonces, la esfera 3 adquiere carga negativa. La esfera 3 adquiere carga negativa. A ver, mientras va respondiendo, un ratito, un ratito. Por favor, no se vaya. No se, un ratito.
Hola, 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 hola. A ver, confirme si se me escucha igual o peor. Hola, 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 hola. ¿Me oyen? ¿Me oyen? Ok, gracias, gracias. Bien, voy a compartir nuevamente la pantalla. Sí, voy a compartir nuevamente pantalla. Claro, verdadero, así es. Al ojo la tercera, verdadero. Así es, muy bien. Verdadero. Bien, entonces hasta aquí pueden tomar la captura. Sí, hasta aquí pueden tomar la captura. Bien, pasamos entonces al siguiente problema, número 2. Nos dice lo siguiente. Dos monedas pequeñas con cargas negativas iguales. Sabemos por el momento que esas cargas son negativas y además en igual grado. Están situadas sobre una mesa con una separación de 1,6 metros. Pregunta, ¿cuál es el número de electrones en cada una de las monedas? Si experimentan fuerzas eléctricas de magnitud 0,9 newton. Bien, vamos a hacer aquí un pequeño esquema para saber o deducir qué es lo que se requiere conocer previamente. Y de acuerdo a ello, analizar cuál sería la mejor solución al problema. ¿Correcto? A ver, nos dice que quiero conocer la cantidad de electrones en el proceso. Entonces, para eso tengo que plantear cuántica K. O sea que K es igual al número de electrones por la carga del electrón. Lo que estoy buscando es el valor de N, el número de electrones. Para eso se requiere conocer previamente la carga del electrón. Pero la carga del electrón ya se conoce, un check. Entonces, ¿qué es lo que debo conocer también? Debería conocer también el valor de la carga. Hasta el momento, lo que sé es que ambas son de signos iguales, negativas. Ambas son negativas. Lo que no sé por el momento, lo que no sé por el momento es el valor de la carga, ¿correcto? Lo que no sé por el momento es el valor de esa carga eléctrica. ¿Y eso cómo lo voy a determinar? ¿Cómo lo voy a determinar? Eso es del dato del problema, donde nos dice que experimentan fuerzas o fuerzas electrostáticas de magnitud 0,9 newton. Con esa información se va a conocer el valor de la carga. Por ejemplo, vamos a plantear la siguiente expresión, que viene de la ley de Coulomb, que la magnitud de la fuerza electrostática es igual a ¿quién? A la constante K por las cargas que están interactuando. Ahí está, una carga negativa por la otra carga negativa. Y esto luego entre la distancia que la separa elevado al cuadrado. ¿Correcto? Bien, bien. ¿Qué se conoce de esa expresión? Se conoce la magnitud de la fuerza, un check. ¿Qué también se conoce? Pues la constante K, otro check. ¿Qué también se conoce del problema? A ver, la distancia, otro check. Entonces, a partir de aquí, despejando, voy a conocer el valor de la carga. Esa carga finalmente lo voy a poder reemplazar aquí y despejando vamos a conocer finalmente con ello el valor de n. ¿Sí? Bien, borramos todo esto y lo pasamos a limpio. Entonces, en primer lugar, voy a utilizar el dato de la fuerza electrostática.
que viene además de la ley de Coulomb, donde nos dice que la magnitud de la fuerza electrostática es igual a la constante K por la carga que está interactuando, en este caso Q por Q, Q al cuadrado, ya que las cargas son iguales, y eso entre la distancia que las separa elevado al cuadrado. Ahí reemplazamos los valores. ¿Cuánto vale la magnitud de la fuerza electrostática? 0,9. Esto va a ser igual a ¿quién? A la constante K, que es 9 por 10 a la 9. Esto por la carga Q al cuadrado, y todo entre la distancia 1,6 elevado al cuadrado. Despejando, obtenemos que la carga Q en valor absoluto, ojo en valor absoluto, es igual a 1,6 por 10 a la menos 5 Coulomb. Para yo poder eliminar o retirar este valor absoluto, tengo que saber el signo de la carga, para ver si luego le coloco su signo negativo o su signo positivo. ¿Y eso cómo lo sé? Pues el dato del problema. ¿Qué nos indica? Nos dice cargas negativas iguales. Entonces yo puedo retirar ese valor absoluto y finalmente indicar que la carga es igual a menos 1,6 por 10 a la menos 5 Coulomb. Es decir, el valor de la carga eléctrica. Una forma equivalente de representar esa carga es la siguiente. Es indicar que esa carga es menos, ahí está en índice superior menos, y de magnitud 1,6 por 10 a la menos 5 Coulomb. Ahí tienen otra forma equivalente para expresar la carga, para que así no les sorprendan en el examen. Bien, ya tenemos la carga, entonces ya podemos plantear cuantización de la carga eléctrica. O sea que la carga es igual a ¿quién? Al número de electrones que ha ganado o perdido por la carga del electrón. Y ahí vamos a pasar finalmente los valores. ¿Cuánto es la carga? Menos 1,6 por 10 a la menos 5. Eso va a ser igual a ¿quién? Al número de electrones que ha ganado o perdido por la carga del electrón, que a su vez vale menos 1,6 por 10 a la menos 19 Coulomb. De ahí finalmente despejando se obtiene que N es igual a 1 por 10 a la 14 electrones. Bien. Hasta ahí confirmen si debajo de la figura se aprecia como subtítulo cuantización de la carga en color lila o morado. Ahí confirmen por favor si se aprecia eso. Cuantización de la carga eléctrica. ¿Sí? Ok, gracias. Sí, profe. Bien. Unos segundos más y pasamos luego. Ok, gracias. Unos segundos más y luego pasamos al siguiente problema. Ok, gracias. Claro, les pregunto porque como a veces falla un poco el internet, quiero estar seguro de que se está apreciando la diapositiva. Gracias, gracias por su participación. Bien, pasamos entonces al siguiente problema, número 3. Nos dice lo siguiente. Dos partículas con carga menos 9 Coulomb y la carga 2 igual a menos 9 por menos 9 Coulomb. ¿Correcto? Dice, están ubicadas sobre el eje X. En puntos son las posiciones. Posición X1 igual a 0 para la carga 1 y una posición 0,5 metros para la carga 2. Determine la posición en el eje X en la que debe situarse una tercera carga o una tercera partícula con carga eléctrica positiva para que ella se mantenga en equilibrio. Esa es la condición del problema, que esa carga 3 luego debe encontrarse en equilibrio. Bien. Para esto, ojo, les voy a mencionar lo siguiente. Si ustedes comparan los valores de las cargas, sobre todo de la carga 2, se van a dar cuenta que no coincide con lo que ustedes tienen posiblemente en su PDF.
Si ustedes comparan, se van a dar cuenta ahí que no coincide, ¿sí? Y es que para esta semana hay dos correcciones. Una de ellas es este problema 3, en el cual no coincide el valor de la carga 2. Ahí la carga 2 debe ser menos 9, por 10 a la menos 9 Coulomb, ¿correcto? Bien, teniendo en cuenta entonces esa corrección, continuamos. ¿Sí? Continuamos. Ahora, vamos a ubicar a las cargas 1 y 2 según los que nos indican en el problema. La carga 1 se ubica en la posición 0 o en el origen de coordenadas, en tanto que la carga 2 está ubicada en la posición 0,5 metros. Ahí tenemos la ubicación de la carga 2, en la posición 0,5 metros. El detalle es el siguiente. ¿Dónde ubicar adecuadamente a esa tercera carga? A ver, voy a colocar aquí algunas ubicaciones, algunas posiciones para esa tercera carga. Esta tercera carga debe estar ubicada en esa posición 1, en esta posición 2 o en esta posición 3. ¿Dónde debe estar ubicada esa tercera carga? ¿En la posición 1, 2 o 3? Profe, no sé. Para eso justamente tenemos este dato. Nos dice, determine la posición. Entre paréntesis tenemos este dato adicional. Dice que esa posición de la tercera carga debe ser negativa. Entonces, ¿dónde debe estar ubicada esa tercera carga? ¿En la posición 1, 2 o 3? Si nos dice ahí, claro, así es, en la En la- posición. Así es, muy bien, en la posición 1. Perfecto, perfecto. Entonces borramos y nos quedamos con la posición 1. Ahí tenemos la ubicación entonces de esa carga positiva. Perfecto. Bien. Ahora, esa carga, así es, perfecto, en la posición 1. Ahora, esa carga 3 va a interactuar tanto con la carga 1 como con la carga 2. Cuando la carga 3 interactúa con la carga 1, ambas positivas, ¿qué sucede? Se atraen o se repelen. 1 y 3. 1 y 3. Ambas positivas, ¿se atraen o se repelen? Se repelen, así es. Perfecto, se repelen. Muy bien. De ahí que la carga 1 va a repeler a la carga 3 con una fuerza electrostática F1 dirigida hacia la izquierda. Ahora, carga 3 va a interactuar con la carga 2. Carga 3 positiva, carga 2 negativa. ¿Qué sucede ahí? ¿Se atraen o se repelen? 3 y 2. Positiva y la negativa. Así es, muy bien, se atraen, perfecto. Entonces la carga 2 va a atraer a la carga 3 con una fuerza F2 dirigida hacia la derecha. Ahora, nos dice aquí una condición muy importante en el problema. Yo quiero conocer la posición de esa tercera carga, pero ¿cuál es la condición? Dice para que se mantenga en equilibrio. Para que se mantenga en equilibrio, la sumatoria de fuerzas en la carga 3 debe ser igual a 0. O también sumatoria de fuerzas que van a la derecha igual a sumatoria de fuerzas que van hacia la izquierda. De ahí que las magnitudes de las fuerzas F1 y F2 deben ser iguales, ya que de esa manera la carga 3 se va a encontrar luego en equilibrio. Entonces tenemos que las magnitudes de las fuerzas F1 y F2 son iguales. Esas fuerzas electrostáticas, a su vez, ¿cómo se evalúan? Para la fuerza F2 es la constante K por la carga 2 por la carga 3 entre la distancia que los separa elevado al cuadrado. Esa distancia es d más 0,5. Ahí está, d más 0,5 y todo elevado al cuadrado. Esto va a ser igual a ¿quién? A la magnitud de la fuerza electrostática de la carga 1 con la carga 3. O sea, esa fuerza F1, que es la constante K por la carga 1 por la carga 3 entre la distancia que los separa. En este caso d, ahí está d elevado luego al cuadrado. Y aquí se puede cancelar la constante K y también la carga 3. ¿Y qué nos va a quedar?
carga 2 entre d más 0,5 al cuadrado es igual a la carga 1 entre d al cuadrado. Y ahora voy a reemplazar. Pero ojo, tengan presente que aquí las cargas 1 y 2 se encuentran dentro de un valor absoluto. Por ejemplo, la carga 2 es negativa e igual a menos 9 por 10 a la menos 9 coblum. ¿Su valor absoluto cuánto vale? 9 por 10 a la menos 9 coblum. Ya que el valor absoluto de algo negativo se convierte en positivo. El valor absoluto de algo negativo se convierte luego en positivo. Ahora aquí, el valor absoluto de la carga 1. La carga 1 es positiva. Su valor absoluto sigue siendo positivo. Queda tal cual, como 10 a la menos 9 coblum. De aquí se puede cancelar el 10 a la menos 9. Luego, este d más 0,5 al cuadrado puede pasar al otro lado de la igualdad y obtenemos esto. Bien, hasta ahí nada más confirmen si me he dejado entender con la explicación de la parte algebraica. Hasta ahí nada más. Un pulgar arriba si hasta aquí me he dejado entender con la idea del problema para poder continuar. Hasta aquí. Sí, vamos bien con la parte algebraica. Ok. Ahora lo que voy a hacer es sacar la raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad. Entonces la raíz cuadrada de d más 0,5 entre d todo al cuadrado nos queda simplemente como d más 0,5 entre d. Y la raíz cuadrada de 9, pues nos queda 3. Ok, señorita Sandra, gracias. Luego, este d pasa a multiplicar a 3. De ahí que tenemos que 3d es igual a d más 0,5. D pasa a restar a 3d y nos queda 2d es igual a 0,5. Y de ahí finalmente d vale 0,25. Finalmente, ¿cuál será su respuesta? ¿Cuál será su respuesta? Supongamos que en la alternativa A les mencionan que la posición x3 es menos 0,25 y vamos a suponer que en la alternativa B les digan más o simplemente 0,25. ¿Cuál sería su respuesta? ¿Negativa o positiva? ¿Cuál sería su respuesta? ¿La A o la B en ese supuesto? Claro, así es, muy bien, la A, perfecto. ¿Y por qué la A y no la B? Es que un detalle, hay que tener en cuenta un detalle muy importante. Así es, perfecto, la A. ¿Por qué? Porque aquí nos preguntan lo siguiente, lo voy a remarcar. Nos dice determine la posición. Ahí está la posición. Cuando les pregunten la posición, su respuesta debe ser una coordenada. Cuando les pregunten acerca de la posición, su respuesta debe ser una coordenada. Esa coordenada puede ser positiva, puede ser negativa o puede ser cero. Por ejemplo, la carga 1 se ubica en la coordenada 0, que es justamente el origen de coordenadas. ¿Sí? Y en este caso la carga 3 se ubica a la izquierda de la carga 1, o sea, se ubica en una posición que es negativa. De ahí que la posición de esa carga 3 debe ser igual a ¿cuánto? Menos 0,25 metros. Ahí lo tenemos. Entonces tengan presente que el 0 a la derecha los valores son positivos, del 0 hacia la izquierda los valores son negativos. Y como nos preguntan la posición, tenemos que dar como respuesta una coordenada. Esa coordenada en el eje X puede ser positiva, puede ser negativa o puede ser cero. Bien, hasta ahí pueden tomar la captura. Ah, buena pregunta, joven Daniel, si el cero es positivo. Ahí hay un debate entre la San Marcos y la Uni. Para la San Marcos lo consideran como un elemento neutro. Para la Uni sí lo consideran como positivo. Para la San Marcos el cero es un elemento neutro. En ese aspecto sí hay un gran debate.
Por eso, si la pregunta fuera en la San Marcos, en el examen de San Marcos, vamos a suponer que les preguntan, ¿el cero es positivo, negativo o neutro? Sería un elemento neutro. Si el examen fuera de la uni y la pregunta es la misma, ahí la respuesta es que el cero es positivo. Eso va a depender de la universidad. Bien, continuamos. Siguiente problema. Número 4. Nos indica, en la figura se muestra una varilla delgada de material aislante y peso despreciable en posición horizontal, con dos esferas cargadas eléctricamente unidas a ella. Si la carga 1 es de 128 microcoulomb, pregunta, ¿cuál es el valor de la carga 2 para que la varilla se mantenga en posición horizontal? Ojo que esa es la condición de problema, que la varilla debe encontrarse en todo momento en posición horizontal. Vamos a analizar. La carga 1, la carga 1 es positiva y la carga que se encuentra arriba, en ese techo, también es positiva. Como estas cargas son de igual signo, igual polaridad, estas se atraen o se repelen. ¿Qué ocurre con estas dos cargas? Carga de arriba y esta carga 1, ambas positivas. Claro, se repelen, así es, muy bien, perfecto. De ahí que en la carga 1, de allí que en la carga 1 hay una fuerza electrostática dirigida hacia abajo. Debido a esa fuerza electrostática es que la barra va a rotar respecto a la bisagra que se encuentra aquí a la izquierda en sentido horario. Entonces, hasta aquí, esa fuerza electrostática va a hacer que la barra rote o se dirija hacia abajo. Y hasta ahí la barra no se va a mantener en posición horizontal, que es la condición del problema. Ahora tenemos que hacer la interacción de la carga 2 con la carga Q positiva, la que se encuentra arriba. El detalle es que no se sabe el signo de la carga 2. Vamos a asumir que la carga 2 es positiva. Vamos a asumir esto por un momento. Entonces, carga de arriba positiva y la carga 2 también positiva. Por lo tanto, estas dos se repelen. Entonces, la fuerza electrostática en la carga 2 sería en esta dirección. Esa fuerza electrostática también va a hacer que la varilla rote en sentido horario. Debido a esto, entonces, ¿ustedes creen que la varilla al final se va a encontrar en posición horizontal bajo esta configuración? ¿Ustedes creen que la varilla al final se va a quedar en posición horizontal? Claro que no. Así es, muy bien. Perfecto. Y eso es porque hemos considerado que la carga 2 es positiva. Y observo que ahí no se va a cumplir la condición del problema. Ahora vamos a analizar. Ahora vamos a analizar cuando la carga 2 es negativa. ¿Qué ocurre allí? Si la carga 2 es negativa, entonces con la carga de arriba se va a sentir atraída y habrá una fuerza electrostática en esta dirección. Esa fuerza electrostática va a hacer entonces que la varilla rote en sentido antihorario. Ahora, en esta nueva configuración, en este nuevo caso o situación, la varilla se podrá o no se podrá mantener luego en posición horizontal. En esta nueva configuración, ¿se podrá o no se podrá mantener luego la varilla en posición horizontal? Así es, claro, muy bien. Esto nos ha servido para por lo menos, ojo, para por lo menos deducir el signo de la carga. Entonces ya sabemos por lo menos que el signo de la carga 2 es negativa. Ya sé por lo menos su signo, pero también quiero conocer cuánto vale. Entonces para eso seguimos analizando. Voy a asumir que aquí, en este punto de giro, que es donde se ubica la bisagra, pasa una reacción. Aquí en ese punto de giro le llamo O, donde se encuentra la bisagra, pasa una reacción. Voy a asumir que esa reacción, voy a asumir que es horizontal. ¿Sí? Voy a asumir que es horizontal. Entonces tenemos tres fuerzas que actúan en una varilla y la varilla se encuentra en posición horizontal o en equilibrio. Entonces, esas tres fuerzas podrían formar un triángulo y con ello podríamos conocer el valor de la fuerza F2. Pero hay un pequeño detalle. ¿Ese detalle cuál es? Es que no se sabe
el valor de esa reacción R. No se sabe. Tampoco sé el valor de esta fuerza F2. O sea, me estoy llenando de incógnitas. Me estoy llenando de incógnitas, de variables. Entonces observo que no me conviene en este problema aplicar la primera condición de equilibrio. O sea, sumatoria de fuerzas igual a cero. Entonces tengo que apelar a la segunda condición de equilibrio. Y para eso se utilizan torques o momentos de fuerza. Y se recomienda analizar el torque o momento de fuerza por donde pasa una fuerza desconocida, pero que tampoco se desea conocer. Por donde pasa esa fuerza desconocida, que tampoco se desea conocer, es la reacción R. Entonces vamos a considerar aquí el punto de giro O, que es por donde pasa esa fuerza desconocida, pero que tampoco se desea conocer. Y también lo que voy a plantear es una descomposición de la fuerza F2. Lo descompongo en una componente paralela a esa varilla y en una componente perpendicular a la varilla. La componente paralela a la varilla no va a realizar torque, ya que si yo prolongo su línea de acción de fuerza, si yo prolongo aquí su línea de acción de fuerza, observo que esa línea de acción de fuerza de la componente que es paralela a la varilla pasa por el punto de giro O. Por lo tanto, esta componente no realiza torque. La que sí está realizando torque es la componente perpendicular a la varilla. Esta sí está realizando torque. Bien, habíamos analizado previamente que la fuerza F1 realiza un torque en sentido horario. Y esta componente perpendicular a la varilla va a realizar un torque en sentido antihorario. Ojo que se ha descompuesto esta fuerza F2. Y de esas dos componentes, la que realiza torque es la componente perpendicular a la varilla. Y ahí planteamos que la sumatoria de todos los torques es igual a cero, o que la sumatoria de torques en sentido horario es igual a la sumatoria de torques en sentido antihorario. En sentido horario lo hace la fuerza F1, de que tenemos esa fuerza F1 por su distancia, que vale o es equivalente a 3A. Y en sentido antihorario lo hace la fuerza perpendicular a la varilla. Ahí está esa fuerza F2i por la distancia que es equivalente a 6A. De ahí se puede cancelar 3A con 3A y obtendríamos entonces que la fuerza F1 es igual a 2 veces esa fuerza perpendicular a la varilla, 2 veces la fuerza F2i. Pero esa fuerza F2i, por geometría, sería la magnitud de la fuerza F2 por el seno de 53. Bien, hasta ahí nada más confirme si vamos bien con esa parte, o hasta la ecuación número 1. Hasta ahí nada más confirme si vamos bien. Y ese como es un problema extenso, ¿no? Hacemos una pequeña pausa. Hasta ahí confirme si vamos bien con esa expresión. Ok, perfecto. Continuamos. Ahora necesito conocer las expresiones de las fuerzas F1 y F2, que son las fuerzas electrostáticas, y eso proviene de la ley de Coulomb. La constante K, por ejemplo, para la fuerza F1 es la constante K por la carga de arriba por la carga 1 entre la distancia 4A al cuadrado. Para la magnitud de la fuerza F2 es la constante K por la carga de arriba por la carga 2 entre la distancia que vale como 5A y eso elevado al cuadrado. Y lo reemplazamos en la expresión número 1. De ahí se va a cancelar la constante K y también la carga Q. También se va a cancelar el factor A cuadrado y nos va a quedar esta expresión. Con lo que me está quedando voy a reemplazar la carga 1, que vale 128 microcoulomb. Ahí está 128 microcoulomb. De ahí finalmente despejando, obtenemos que la carga 2 en magnitud es de 125 microcoulomb. Pero hemos deducido al inicio que esa carga 2 debe ser negativa. Por eso eliminamos el valor absoluto y le colocamos su signo correspondiente. Otra forma equivalente de representar esa carga 2 es indicando que la carga 2 es igual en magnitud 125 microcoulomb
y el signo de la carga ubicada en este índice. Bien. Ahí tendríamos entonces la respuesta a este problema. Hasta ahí pueden tomar la captura. No se asusten, no se alarmen que un problema similar a este es imposible que se les plantee en el examen, porque tiene muchos pasos. Así tal cual es imposible que se les plantee en el examen. Bien, unos segundos más y pasamos al problema número 5. Bien, continuamos. Problema número 5. Y nos menciona lo siguiente. Dos partículas con cargas, carga 1 negativa y carga 2 positiva, están ubicadas a lo largo del eje X en las posiciones. Posición 0 para la carga 1 y la posición más 3 centímetros para la carga 2. Pregunta, ¿en qué posición del eje X el campo eléctrico es nulo? Bien, hay que tener en cuenta que estas dos cargas van a delimitar tres regiones. Región 1 en romanos, que es a la izquierda de la carga 1. Región 2 en romanos, que es entre las cargas 1 y 2. Y la región 3 en romanos, que es a la derecha de la carga 2. Veamos. La carga 1 es negativa, por lo tanto va a generar líneas de campo eléctrico entrantes hacia esa carga. En la región 1 hacia la izquierda y en la región 2 a la derecha. De igual manera también en la región 3 hacia la derecha, ya que ese campo eléctrico es entrante hacia la ubicación de la carga negativa. La carga 2 es positiva, por lo tanto líneas de campo eléctrico saliente de la carga. Hacia la derecha en la región 3, hacia la izquierda en la región 2 y también hacia la izquierda en la región 1. La pregunta es ahora, ¿en qué regiones o región el campo eléctrico resultante puede ser nulo? ¿En la región 1, en la región 2 o en la región 3? ¿En qué región o regiones el campo eléctrico resultante puede ser nulo? Esa puede ser una pregunta de examen a modo de proposición. A ver, o también una pregunta directa. Indique en qué regiones o región el campo eléctrico resultante puede ser nulo. ¿Cuál sería ahí su respuesta? Solamente en la región 1, solamente en la región 2, solamente en la región 3, en las regiones 1, 2, en las regiones 2, 3, en las regiones 1 y 3. Así es, 1 y 3, perfecto. Si desean le pueden tomar una captura a ese esquema, ya que lo voy a borrar lamentablemente. Así es, son en las regiones 1 y 3, porque ahí se observa que los campos eléctricos se encuentran en direcciones opuestas. Por lo tanto, en esas regiones es probable que en algún punto específico el campo eléctrico resultante sea nulo. En la región 2 eso es imposible, ya que allí los campos eléctricos tienen igual dirección y ahí nunca se van a anular entre ellos. Bien, voy a elegir para este problema en la región 3. Ustedes en casa pueden probar en la región 1 a modo de ejercicio. Entonces voy a probar aquí en la región 3, ¿correcto? Y ubicamos en un punto P. Y ubicamos entonces la dirección del campo eléctrico que origina las cargas 1 y 2 en el punto P. Listo. Ahora, para que el campo eléctrico en ese punto sea nulo, las magnitudes de ambos campos eléctricos deben ser iguales, ya que como se encuentran en direcciones opuestas, si sus magnitudes son iguales, se cancelan, se anulan entre ellas. Entonces planteamos que la magnitud del campo eléctrico 1, que es la constante K por la carga 1 entre la distancia, que es 3 más D al cuadrado, debe ser igual a la magnitud del campo eléctrico 2, que es la constante K por la carga 2 entre la distancia D al cuadrado. Se cancela aquí la constante K y luego voy a reemplazar los valores de las cargas 1 y 2, pero ojo en valor absoluto. La carga 1 es negativa, pero su valor absoluto se convierte en positivo, e igual a 40 microcoulomb. La carga 2 es positiva, su valor absoluto sigue siendo positivo, con él no pasa nada. Entonces se reemplaza como 10 microcoulomb. Microcoulomb se cancela, también se puede cancelar un 0 y luego multiplico en aspa. Y tenemos ahí 4D al cuadrado es igual a 3 más D, todo ello al cuadrado. Luego voy a plantear esta diferencia de cuadrados. ¿Ustedes conocen esto del curso de álgebra?
que a cuadrado menos b cuadrado es un a más b por un a menos b. Entonces, este 3 más d al cuadrado lo paso al otro lado y ahí voy a formar el a más b por el a menos b, ya que ahí tenemos una diferencia de cuadrados. Bien, ahí tenemos entonces en este primer corchete el a más b y en este segundo corchete el a menos b. Hasta ahí confirmen a ver si es correcto o no lo que he planteado hasta ahí. Si en esos corchetes aparecen el a más b por el a menos b, hasta ahí confirmen con un pulgar arriba. Ok, perfecto. Bien, entonces de primer corchete tenemos 2D más 3 d y eso nos va a dar 3D más 3. Del segundo corchete tenemos 2D menos 3 más D. De ahí vamos a obtener D menos 3. Ahora un detalle. Vamos a escribir nuevamente esto aquí para tenerlo presente. Bien. Ahora, este producto es igual a 0. Quiere decir entonces que este primer factor puede ser igual a 0. Pero también puede ser que este segundo factor también sea igual a 0. Entonces tenemos 3D más 3 igual a 0. De ahí D vale menos 1 centímetro. La pregunta es, ¿esta será su respuesta? No creo, porque aquí D representa distancia y la distancia siempre es algo positivo. Por lo tanto, eso no será respuesta. Vamos al segundo factor. D menos 3 igual a 0. De ahí despejando D vale 3 centímetros. Y D sí es igual a 3 centímetros, porque aquí D hace el papel de distancia. Esa sí es la respuesta. Finalmente, ¿cuál sería la posición del punto P? Ojo, cuando les pregunten la posición, su respuesta debe ser la coordenada. Esa coordenada puede ser positiva, puede ser negativa, puede ser 0. ¿Cuál será entonces la coordenada o la posición de ese punto P? ¿Será 3? ¿Será 4? ¿Será 6? ¿Cuál debe ser el valor? Sería en este caso 6, ya que del gráfico esa posición es 3 más D, y D vale 3 centímetros, de ahí que debe ser 6 centímetros. Así es. Bien, hasta ahí pueden tomar la captura. Hasta aquí pueden tomar la captura para pasar luego al problema número 6. Bien, unos segundos más y pasamos al problema número 6. Y en el problema número 6 tenemos la segunda corrección de la semana. Esa segunda corrección corresponde a los valores de las cargas 1 y 2. Nos dice, la figura muestra dos partículas con cargas, carga 1 más 12 microcoulomb y la carga 2 más 4 microcoulomb, situadas en los vértices de un rectángulo. Si las dimensiones del rectángulo son A igual a 30 centímetros y B 10 centímetros, determina el campo eléctrico resultante en el punto P. Veamos. La carga 1 es positiva, por lo tanto genera líneas de campo eléctrico saliente de la carga, de tal manera que una de ellas sale de la carga positiva y va a pasar por el punto P, en este caso hacia la derecha. La carga 2 también es positiva, por lo tanto genera líneas de campo eléctrico saliente de la carga y en varias direcciones, de tal manera que una de ellas sale de la carga y va a pasar por el punto P, o sea que ese campo eléctrico está orientado hacia arriba. De esos dos campos eléctricos vamos a obtener el resultante, que sería este color verde. Y ese es el que tenemos que dar como respuesta. Si ustedes observan ahí las alternativas, están en función de los vectores unitarios. Quiere decir que el campo eléctrico resultante en el punto P es la suma vectorial del campo eléctrico 1 más el campo eléctrico 2. Bien, lo pasamos a limpio. Y ahí tenemos. Vamos a conocer ahora las magnitudes de los campos eléctricos 1 y 2.
La magnitud del campo eléctrico 1 es la constante K 9 por 10 a la 9 por la carga 1, 12 microcoulomb, micro 10 a la menos 6, entre la distancia al cuadrado. Y la distancia de la carga 1 hacia el punto P vale como A. Y A vale 30 centímetros, a 30 centímetros a la menos 2 todo ello al cuadrado. Evaluando eso tiene un campo eléctrico de magnitud 12 por S a la 5 newton coulomb. Ahora la magnitud del campo eléctrico 2, la constante K por S a la 9 por la carga 2, 4 coulomb, 4 micro 10 a la menos 6, entre la distancia al cuadrado. La distancia que es de la carga 2 y B a su vez es de centímetros. Está aquí. Y esto luego al cuadrado. Evaluando si tiene un campo eléctrico de magnitud por S a la 5 newton coulomb. Finalmente, el campo eléctrico resultante en el punto P es la suma vectorial del campo eléctrico 1 con el campo eléctrico 2. El campo eléctrico 1 se encuentra en dirección más X y cuyo vector unitario asociado a él es el más Y. Entonces tenemos ahí 12 por 10 a la 5, que es la magnitud del campo eléctrico 1, multiplicado por su vector unitario, Y o más Y. A esto hay que sumarle el campo eléctrico 2. El campo eléctrico 2 está orientado en dirección más Y, y su vector unitario asociado a él es más J. Por eso multiplicamos ahí la magnitud del campo eléctrico 2, que es 36 por 10 a la 5, y esto ¿por quién? Por su vector unitario más J o simplemente J. Ahí lo tenemos. Y esto finalmente expresado también en Newton Coulomb. Esa sería entonces la respuesta al problema número 6. Hasta ahí pueden tomar la captura. Un problema similar a este sí puede ser factible en un examen, ya que es más sencillo con respecto al número 4, por ejemplo. Aquí evalúan la dirección correcta de los campos eléctricos unidos en el punto P. Del gráfico ya se conoce la dirección, luego obtenemos las magnitudes. Y luego sumamos los campos eléctricos unidos para obtener el resultante. La segunda corrección de la semana, que son los valores escritos en color rojo en el texto. Bien, pasamos ahora, si me consultas hasta aquí, al problema número 7. Nos dice, la figura muestra tres cargas puntuales idénticas, cada una de ellas positivas, ubicadas en los vértices de un triángulo equilátero del lado A. Determine el campo eléctrico en el punto medio P. Entonces, ojo, tener presente que P es el punto medio de este lado del triángulo equilátero. Veamos. Esta carga de color rojo es positiva, por lo tanto genera líneas de campo eléctrico saliente de la carga. Sale la carga y va a pasar por el punto P dirigiéndose hacia la derecha. Tengo una carga de color azul, también positiva, entonces genera líneas de campo eléctrico saliente de la carga. Sale la carga y va a pasar por el punto P, pero dirigiéndose hacia la izquierda. Y también tenemos una carga en la parte de arriba, carga positiva. Entonces sale una línea de campo eléctrico de la carga positiva y además debe de pasar por el punto P. Esta sería entonces la dirección del campo eléctrico que origina cada carga en el punto P. Lo borramos y lo pasamos a limpio. Ahí tenemos los campos eléctricos de las cargas rojo y azul y además de la carga de arriba, de verde limón. Ahora aquí un detalle. ¿Cómo son las magnitudes de los campos eléctricos rojo y azul? Las magnitudes, ¿son iguales o son diferentes? Veamos. La magnitud del campo eléctrico es la constante K por la carga entre la distancia al cuadrado. Las cargas rojo y azul ambas son iguales en valor. Por lo tanto, hasta ahí, estas cargas son iguales, tanto para la roja como la azul. Nos dice que P es punto medio, por lo tanto la distancia que hay de las cargas rojo y azul hacia el punto P también son iguales. O sea que la carga y la distancia es algo común para ambas cargas rojo y azul. De ahí que la magnitud de los campos eléctricos rojo y azul en el punto P
ojo, en el punto P, son iguales. Y como se encuentran en direcciones opuestas, se cancelan. ¿Quién no se va a cancelar? El campo eléctrico que origina la carga de arriba. Entonces ese campo eléctrico, ese de verde limón, ese sería nuestro campo eléctrico resultante, cuya magnitud es la constante K por la carga entre D cuadrado. Pero yo necesito expresar esa distancia D en función de A, que es el lado de ese triángulo equilátero. Para eso vamos a tener en cuenta este gráfico. Aquí tenemos parte del triángulo. Este es un lado. Como es un triángulo equilátero, entonces los ángulos interiores son iguales a 60 grados. Bien. A 30 se le pone como la mitad de la hipotenusa, por eso que esto vale como a medios. Y a 60 se le pone como ¿cuánto? Como a medios por la raíz cuadrada de 3. Es por eso que del gráfico, esa distancia de separación de es a medios raíz cuadrada de 3. Esto lo reemplazamos en la expresión número 1. Ahí tenemos la constante K entre a medios raíz cuadrada de 3 y todo al cuadrado, y de ahí de extremos y medios, la magnitud es 4 veces la constante K por la carga entre 3 veces a cuadrado. Pero como yo quiero expresar ese campo eléctrico en función de los vectores unitarios, entonces observo aquí lo siguiente, que el campo eléctrico resultante, este E de color verde limón, está orientado hacia abajo, o sea en dirección menos Y, y él tiene asociado el vector unitario menos J. Por eso hemos multiplicado aquí la magnitud por su vector unitario menos 4J. Este menos pasa adelante y de ahí obtenemos que ese campo eléctrico resultante en el punto P es menos 4 veces la constante K por la carga entre 3 veces A cuadrado J. Bien, hasta ahí pueden tomar la captura del problema número 7. Disculpen si me estoy pasando unos minutos de su receso, sino que por la falla en la conexión se ha retrasado un poquito. Bien, y luego pasamos al problema número 8. Un problema similar a este se les podría plantear en el examen. Bien, finalmente problema 8 y último, donde también les dejo las claves de los ejercicios de casa. Este es más sencillo, nos dice, en una región de campo eléctrico uniforme de magnitud 40 kN/Coulomb se encuentra una partícula con carga eléctrica de 27 nanocoulomb. Determine la magnitud del campo eléctrico resultante en el punto P. Bien, en el punto P ya existe un campo eléctrico que se encuentra aquí hacia la derecha. Ese campo eléctrico ya lo conocemos. Ese ya lo conocemos, un check. Pero se observa aquí una carga positiva. Esa carga positiva va a generar un campo eléctrico en el punto P. Como es una carga positiva, ese campo eléctrico sale la carga y va a pasar por el punto P dirigiéndose hacia arriba. Entonces quiere decir que estos dos campos eléctricos son perpendiculares entre sí. Entonces de esos se va a conocer el campo eléctrico resultante, que sería este color negro. Y yo quiero conocer en este caso la magnitud de ese campo eléctrico resultante. Para eso, primero debo de conocer la magnitud del campo eléctrico que origina esa carga positiva en el punto P. Bien, lo pasamos a limpio. Ahí está. ¿Y eso cómo se obtiene? Como la constante K, que es 9 por 10 a la 9 por la carga. 27 nanocoulomb, nano 10 a la menos 9, entre la distancia al cuadrado. Esa distancia es 9 centímetros. 9 centi 10 a la menos 2 y todo ello luego elevado al cuadrado. De ahí evaluado se obtiene que la magnitud del campo eléctrico es de 3 por 10 a la 4 newton coulomb o de 30 kilo newton coulomb. Ya tenemos el campo eléctrico que origina la carga y también de por sí el campo eléctrico que ya se encuentra en esa región del espacio. Con esos dos ya podemos obtener la resultante, y en este caso por Pitágoras, ya que ellos dos forman 90 grados. Esto será entonces finalmente la raíz cuadrada de este campo eléctrico, 40 kN/Coulomb al cuadrado, más el campo eléctrico que origina la carga, que es 30 kN/Coulomb, también elevado al cuadrado.
Y esto nos va a dar como resultado finalmente una magnitud de 50 kilonewton Coulomb. Esa sería finalmente la respuesta al problema. Hasta aquí pueden tomar la captura. Bien, jóvenes, disculpen si me he pasado unos minutos de su receso. A veces hay pequeñas fallas en la conexión, ¿no? Bien, hasta aquí revisen también si les falta alguna diapositiva. ¿Sí? Hasta ahí revisen si les faltará quizás alguna diapositiva para que me lo hagan saber, ¿no? Con total confianza como siempre. Ahí vean. Bien, jóvenes. Entonces, eso sería todo por mi parte. Cuídense, sigan estudiando, pasen bonito día. Cuídense mucho. Gracias también a ustedes por su participación y atención. Y mil disculpas por la falla en la conexión. Gracias también por su tolerancia y comprensión. Cuídense mucho, sigan estudiando.